Volvemos después de publicidad y lo hacemos con nuestros siguientes invitados. Con ellos además vamos a hablar de un tema que yo creo que nos afecta a todos, siempre lo digo, ¿no? Y es que la sanidad pública, al fin y al cabo, tarde o temprano todos acabamos acudiendo a ella, pero ¿qué ocurre cuando llega este plan de vacaciones y nos encontramos pues con una serie de problemas que no sabemos si tienen fácil solución, entre comillas, lo de fácil? Vamos a ver cómo está la situación y cuál es la que nos vamos a encontrar en Córdoba en estos meses de verano, donde obviamente todos nos queremos ir de vacaciones, pero esto afecta más a unos trabajos que a otros, es cierto. Y la sanidad, pues por supuesto, es uno de esos pilares fundamentales y que tienen que estar siempre cubiertos. Les presento a nuestros invitados de esta tarde aquí en nuestra terraza de verano en el invernadero del Mercado Victoria. Con nosotros están Inmaculada Granados, ella es vocal del Sindicato Médico de Córdoba. Gracias por estar con nosotros, Inmaculada. Hola, gracias. Bienvenida esta tarde. Gracias. Y también está con nosotros Pedro Jiménez, que es vicepresidente de este mismo sindicato. Pedro, bienvenido. Buenos días. Gracias también a ti por atendernos. Gracias a vosotros. Bueno, pues contadnos un poquito para que la gente de a pie sepamos qué es lo que ocurre con las vacaciones en lo que a la parte médica se refiere. ¿Cómo va a estar Córdoba estas vacaciones? Bueno, pues se prevé mal porque las contrataciones para lo que es plan vacacional puro y duro, es decir, para sustituir a estos profesionales que se van de vacaciones, en lo que se refiere a médicos es muy escaso, está tan diluido que podríamos decir que es un plan homeopático. Prácticamente se han limitado a contratar un médico y un pediatra en Distrito Córdoba Guadalquivir. En Norte parece que no hay ningún médico contratado para 200 profesionales. Reina Sofía, pues de una plantilla de 750 médicos, creo que han contratado 4 médicos para urgencias y nada más. Es un hospital además que ciframos ya que se han perdido más de 20 y tantos, 25, 27 médicos en los últimos años y que cuenta con un déficit importante. Entonces, partimos de un déficit estructural durante todo el año, porque si las plantillas estuvieran al 100% no sería tanto problema suplir estas vacaciones, pero de un déficit que está durante todo el año se incrementa con el tema del plan vacacional y la escasa contratación por parte de la Administración. Además, Córdoba está especialmente castigada porque la Consejería dijo que el 2,9% de los contratos del plan vacacional eran para médicos y ese porcentaje no sale en Córdoba, bastante inferior. Sorprende porque, claro, visto desde fuera, entre comillas, la solución es fácil. Hace falta gente que se contrata. Además, tenemos, pues en este caso, profesionales más que de sobra, que sabemos además que tenemos un éxodo hacia otras provincias, hacia otros países. Desde fuera, como digo, es fácil. ¿Por qué no se llega a una solución que es como eso? Es decir, bueno, pues si me van a faltar 3 facultativos, contrato otros 3. Bueno, no es que tengamos un exceso de sobra, pero de luego sí que si hicieran las cosas mejor, tendríamos posibilidad de reponer o tener una plantilla más amplia, porque efectivamente se están yendo médicos fuera de España y no solo fuera de España, sino incluso al sector privado, sobre todo porque además no es una cuestión salarial, es una cuestión de estabilidad laboral y de condiciones de trabajo. Si a ti te dan un mes de trabajo en la pública y llega a un hospital privado y te ofrece un indefinido, es que te lo piensas, porque luego cuando vas al banco a pedir una hipoteca no es lo mismo y con un contrato de un mes que con un contrato. Yo te agradezco que digas que la solución es fácil y que es contratar más profesionales, porque este fin de semana hubo un periodista, Benjamín López, que en un programa dijo que la solución era, hombre, que si no se contrata, que sí, que la administración muy mal, pero que si no se contrata, que los médicos tenemos que renunciar prácticamente a la vida privada, a las vacaciones y a los fines de semana. Ya sabemos que en este país se permite opinar a cualquiera. No me quiero imaginar cómo será este hombre de Cuñado una cena de Navidad, puesto que está opinando de... Pero bueno, sí me había traído unos datos sobre el tema y lo importante que es el descanso médico, ya no solo en plan de vacaciones, sino en general que no tengamos exceso de horas al mes, que los turnos tan prolongados que tenemos. Quiero decir que esto ya no es una cuestión de el derecho laboral del médico, es una cuestión del derecho laboral del médico y la seguridad clínica y la asistencia que se le da al paciente. Porque si quieres, mira, te voy a leer unos datos, no voy a leer los estudios, porque esto, hombre, sobre todo creo que es importante que lo sepa la ciudadanía, pero tenemos una reducción del 36% en errores médicos al limitar turnos a menos de 16 horas. La reducción de hora de trabajo en una UCI, hablamos de una UCI, disminuyó significativamente errores graves. Turnos de más de 24 horas duplican el riesgo de accidente de tráfico en médicos. La privación de sueño afecta de forma importante al rendimiento. Y este es interesante, el rendimiento de médicos tras una noche sin dormir equivale al de una persona bajo los efectos del alcohol. O sea, lo que demuestra la evidencia científica es que cuando tú sobrecargas a un médico baja su rendimiento cognitivo, clínico y aumenta el riesgo de errores clínicos, diagnósticos o de medicación. Y puede haber actuado correctamente, no estamos hablando de una negligencia médica, estamos hablando de un error, porque esto también es importante que la gente lo sepa, porque a veces se transmite que los diagnósticos es algo mecánico, muy fácil,
es una ciencia no exacta la medicina, 2 más 2 no son 4. Entonces, hay diagnósticos que son difíciles y que hace falta que la persona esté lúcida, que tenga tiempo para el paciente. Entonces, ni entiendo que en atención primaria haya poco tiempo para los pacientes, ni entiendo que en un servicio como urgencia se pueda trabajar con tal masificación de asistencia y con tal sobrecarga horaria, porque precisamente es el sitio en el que tienes que tener no 2 ojos, 4, y si tienes 8 ojos mejor. Y tiempo para que no se te escape nada, ¿no? Porque puedes actuar, digo, correctamente, hacer todas las pruebas, pero el diagnóstico no es fácil y sobre todo en algunas patologías. Y bueno, y por supuesto otra cosa, que estamos hablando del derecho del médico, pero es que yo soy médico, pero es que mañana puedo tener una apendicitis. Yo no me quiero encontrar un sistema sanitario desmontado, ni me quiero encontrar un cirujano que lleve 20 horas operando o un médico de urgencia que esté a nivel equivalente a lo de estar bajo los efectos del alcohol por cansancio, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, este estudio que he citado. Yo creo que esos datos son interesantes también que los sepamos de la población, porque al final, Inmaculada, aquí los perjudicados son los pacientes. Y muchas veces pues no se entiende esa situación que vosotros arrastráis de tiempo atrás. Hablamos de verano, pero Pedro lo ha comentado, ¿no? Que es que esto viene de tiempo atrás. Hay una serie de carencias que se tienen que cubrir y que se ven todavía más acuciantes cuando llega la época de verano y llegan pues eso, las vacaciones, los días que uno se puede pedir y demás. Al final el paciente el gran sufridor. Es el gran sufridor y quien no entiende esta situación. Claro. Es que nosotros no entendemos cómo la Administración está normalizando trabajar con un déficit estructural crónico al no sustituir ninguna situación administrativa. Entonces, ¿eso qué conlleva? Pues conlleva que en realidad ese pacto que se hizo entre SA y Sindicato Médico de una agenda de 35 pacientes es muy difícil llevarla a cabo. Al final, al no sustituir esas situaciones administrativas, bien sea jubilaciones, excedencias, lo que está dejando es a miles de pacientes sin médico. Entonces esos pacientes que no tienen médico lo que hacen es un peregrinaje, un día a un médico, otro día a otro. ¿Dónde está ahí la calidad asistencial? Se pierde el principio de la atención primaria, que es una accesibilidad, no puede ser. Si las plantillas están dimensionadas para tener X médicos y de forma mantenida tenemos 3 médicos menos, está claro que la demora se va. Entonces, los pacientes tienen que asumir una demora que es inadmisible y, finalmente, el médico también tiene que asumir una carga laboral que a veces es casi inasumible. Entonces, esto es un binomio. El paciente no va separado del médico. Es decir, que yo esté bien repercute en tu salud, ¿vale? Entonces, para eso hay que dimensionar bien las plantillas y yo digo poner voluntad política. Yo creo que es una falta de inversión en la atención primaria, ¿vale? Es una falta de mala gestión, en cierto modo, porque nosotros aquí en Córdoba Capital, creo que fue Pedro en el 2023 o 2024, perdimos 7 profesionales médicos de familia en atención primaria. Y el tema que es que si yo no invierto, las condiciones laborales no son atractivas. Entonces, la gente evita ese ámbito de trabajo y busca otras salidas o privadas o incluso otros caminos laborales, que hay quien incluso ha colgado la bata para poder conciliar su vida familiar y su vida personal. No es ninguna tontería, al fin y al cabo, tener las plantillas bien dimensionadas es proteger el derecho a la salud de los pacientes y el derecho a la salud del médico también, que también tiene derecho a la salud y que lo que quiera es trabajar bien y ofrecer la mejor atención y la mejor asistencia a los pacientes. Entonces, nosotros tampoco lo entendemos, ¿no? El por qué se normaliza, se llega a normalizar, ¿no? Y como el trabajo más o menos sale adelante a costa del gran esfuerzo de los pacientes, de la paciencia de ellos y del gran esfuerzo también de los profesionales. Vuelvo a decir, vamos todos en el mismo barco, es un binomio. Efectivamente, yo creo que eso es lo que tenemos también que aprender, ¿no? Y que conocer, sobre todo, sí. Como pacientes, el saber cuál es esa situación que, como decimos, arrastráis ya desde hace mucho tiempo. Es que mucho tiempo. Y que año tras año es verdad que las vacaciones es un momento crítico. Claro. ¿Cómo se va solucionando esto ya a nivel de Córdoba? Ya me centro un poquito también en el ámbito local y provincial. ¿Cómo se va solucionando esto? ¿Cómo se encajan las piezas en verano, Pedro? No se encaja, es sálvese quien pueda. Entonces yo insisto en el mensaje que ha dado mi compañera Inma de que es responsabilidad de la Administración el encajar una serie de derechos laborales con una serie de derechos de los ciudadanos, insistiendo que los médicos somos ciudadanos, que mañana estamos malos y necesitamos ser atendidos. Por ahí mismo el encaje es malo, el encaje y además una historia cíclica, ¿no? de plantillas mensuales con 250, 260 horas,
con sobrecarga en atención primaria, con efecto rebosadero a la urgencia y, bueno, y con servicio hospitalario con una capacidad muy mermada, porque para operar a una persona se te viene a la cabeza enseguida la figura del cirujano, Sí. pero está ese cirujano, está el anestesista. Según la intervención que sea, hay veces que requiere un ingreso por UCI, o sea que estamos hablando que se pueden implicar 4 o 5 servicios según de lo que estemos hablando, y también se reduce mucho la capacidad hospitalaria. Pues, eso es importante también que lo conozcamos, que sepamos cuál es esa realidad y cómo se presenta el verano en Córdoba. Yo te preguntaba eso también antes, ¿no? ¿Qué pasa ahora en verano? ¿Con qué nos vamos a poder encontrar en el caso de necesitar asistencia médica? Y la situación, desde luego, pues muy positiva parece que no es. Bueno, pues nos vamos a encontrar Por lo pues, menos difícil, no vamos a decir que no es positiva, pero que es difícil. con demora en atención primaria y con cierto nivel importante de colapso en la urgencia. Con lo cual, pues bueno, ahí no queda más remedio que calmarse de paciencia, pero luego no es lo deseable, porque lo que está en juego es tu... Quiero decir que si tú vas a una urgencia que están colapsadas, insisto, que la sala de espera de un hospital se vuelva un lugar peligroso porque esté colapsada no es deseable. Totalmente de acuerdo. Y se vuelve un lugar peligroso en el sentido de que van a tardar más en atenderte o que puedes estar expuesto, te digo, a más errores de tipo clínico que no son... Hombre, y aquí esto sí de cara a la población, que insisto, la diferencia entre... porque cíclicamente se habla de esto también y a veces se da una imagen que no es. Un error clínico no quiere decir que un médico haya actuado mal, ha actuado bien. Te digo que hay diagnósticos que son muy difíciles, sobre todo cuando tú te tienes que plantear hacer una prueba diagnóstica que a su vez le puede hacer daño al paciente, tienes que tener las cosas muy claras. Te digo, por ejemplo, hacer una punción lumbar que implica pinchar la espalda o meter un contraste en una prueba de imagen que puede dañar el riñón. Por eso digo que es una ciencia no exacta y que siempre tenemos que intentar no hacer más daño del que no hay. Hay situaciones realmente complicadas y la toma de decisiones clínicas, insisto, se puede enlentecer si estás agotado. Si tienes tiempo de sobra no importa que se lentezca. Si estamos hablando del ámbito de la urgencia y la emergencia, en la que un pequeño retraso en una decisión puede suponer mucho, es importante. Yo insisto, no entiendo que en el ámbito de la urgencia y emergencia se trabaje o en una UCI, por ejemplo, o en un quirófano con tal nivel de presión y de sobrecarga. Es importante que conozcamos cuál es esa realidad también. Mejor no ponerse malo nunca, pero vamos a evitarlo en verano. El verano queremos que sea pues una época de asueto, de pasarlo bien. Si alguien necesita pues acudir a urgencias o esa atención primaria, que sepan con lo que se pueden encontrar, pero esperemos que nadie tenga que tener un problema más allá de lo justo y necesario y con fácil solución. Se van a encontrar con un médico que va a intentar hacer las cosas lo mejor posible. Seguro, eso es importante, claro que sí. Muchísimas gracias, Inmaculada, por atendernos. Gracias, Pedro, a ti también. Que paséis un buen verano, que también os lo merecéis. Y ya en septiembre volvemos a hablar y yo espero que de buenas noticias, ¿vale? Gracias a los dos, de verdad. Pues vamos a continuar y en este caso lo vamos a hacer de la mano de nuestra compañera Andrea, que nos lleva hasta la Diputación Provincial de Córdoba. Allí hay ahora mismo una muestra expositiva muy interesante de la Escuela de Arte Ánfora y ella nos trae el siguiente reportaje. Me he venido hasta el Palacio de la Merced porque aquí se está llevando a cabo una exposición colectiva llamada El agua soñada. Esta muestra ha sido creada por la Escuela de Arte Ánfora Córdoba y hoy vamos a conocer un poquito más sobre ella de la mano de su directora, de Matilde. Muy buenas tardes, Matilde. Hola, buenos días más bien todavía, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. ¿Bien? Sí, muy bien. Aquí Cuéntanos, en la exposición. porque no es la primera exposición que lleváis a cabo, Sí, no. pero Llevamos ya esta, muchos. la temática principal es el agua. Sí. Cuéntame, ¿por qué esta idea? ¿Por qué esta temática? Pues mira, la verdad que es un tema que teníamos pendiente y que nos parecía muy interesante. Surgió ahora como un año y pico
porque estábamos pasando ahí, no sé si recuerda, una época en la que no llovía mucho, teníamos ahí como la sequía y la escasez de agua pues encima nuestro, y la verdad que lo del agua soñada viene por esa situación, que en ese momento pues soñábamos y deseamos que lloviese y tener más agua hombre, los que tenemos ya cierta edad, pues sabemos las consecuencias que puede tener. Claro. Entonces incidimos mucho en el ahorro de agua en la escuela, en casa, sobre todo con los grupos más pequeñitos, los infantiles, los juveniles. Y bueno, es un tema también muy recurrente que hubo en las clases, que además de pintar y de enseñar, pues también tenemos nuestras charlas y nuestra relación, que también es muy positivo. Claro. Entonces, a partir de ahí, afortunadamente esa situación revirtió, pero sí que vimos que tenía un potencial ese tema, tanto a nivel estético y pictórico, pues porque es muy versátil, como también a nivel de concienciación y de reflexión, tanto para quien trabaja la obra como para el espectador que viene a ver la exposición. Un mensaje, ¿no? Exactamente, que no fuese solo una exposición, que muchas veces lo hemos hecho, sobre todo con los grupos más, ya te digo, los grupos más jóvenes, pues a lo mejor hemos hecho sobre historia de la mujer, sobre artistas, en fin. Que no queremos que solo sea un trabajo que quede más o menos bonito, te guste más o menos, sino que bueno, que haya una reflexión y bueno, que también eso es parte del arte, ¿no? Que concienciemos, que reivindiquemos o que manifestemos, que también se trata de eso. Una exposición, como bien mencionaba, colectiva. Cuéntame, ¿quiénes son los artistas de esta obra de arte? Pues mira, aquí afortunadamente, que nos encanta tanto a mi compañera como a mí, tenemos a todos los grupos, es decir, tanto el grupo de adultos, que es el que tenemos aquí en el patio barroco, por el tamaño de las obras, las dimensiones, como otro, también tenemos algunos juveniles, alumnos que están en bachillerato o en la ESO. Y después en los patios de Andaluz y Blanco tenemos a los grupos infantiles y quizá primero y segundo de la ESO, y ya tienen un formato más pequeño. Así que tenemos a toda la escuela y eso pues nos enorgullece mucho verlos juntos. Además, en el día de la inauguración pues ven todos los trabajos, ¿no? En fin, se conocen todos, estamos un ratito, así que bueno, siempre eso es muy positivo, siempre que se puede hacer. El arte desde los más pequeños hasta los más grandes. Sí. Tenemos desde 5 años hasta 5 o 6, más bien 6, pero bueno, alguno de 5 siempre entra, hasta, bueno, no te digo edad, hasta el infinito. No hay edad, ¿no? El arte no tiene edad, así que bueno, también eso es muy bonito. Estamos viendo aquí, Matilde, diferentes obras, estos son de los más adultos. Sí, estos son de adultos y aunque es verdad que la gran mayoría son óleos, acrílicos o óleos, o todo óleo. Yo te quería preguntar, ¿qué estilo, qué técnicas son los que se utilizan? Mayoritariamente óleo, porque es verdad que también es una técnica bastante versátil. Te da para hacer pincelada suelta, empaste, pincelada diluida, darle una capa, darle otra. Entonces generalmente el óleo gusta más, aunque tenga al principio una base de acrílico, pero el alumnado se siente más cómodo porque puede hacer casi lo que quiere y le da mucho pie a rectificar, a hacerlo tranquilamente o hacer veladura, en fin, muchos procesos diferentes que se adaptan mucho a las diferentes personas que hay, que cada una pues tiene su manera de expresarse. Y aquí tenemos en esta parte algunos pasteles, como por ejemplo el de esta fortaleza, el del País Vasco, el del espejo de la ciudad, sí. Bueno, el agua en todas las versiones, claro, para purificar, la fortaleza del agua. Por ejemplo, aquí pues tienes eso, agua como reflejo de lo que es la ciudad, ¿no? Que se refleja realmente en lo que queda en el asfalto. ¿Cuánto tiempo ha conllevado hacer esta obra? Pues hay personas que la han hecho en 3 meses, porque generalmente vienen un día a la semana o 2. ¿Sí? Algunas otras han durado bastante más. Entonces, bueno, no hay prisa. Mi compañera y yo decimos el tema, intentamos que sea a principio de octubre o así, para que cada cual escoja su motivo, hombre, siempre con nuestro asesoramiento, pues la técnica, los tamaños intentamos que sean bastante homogéneos, de 40 por 50, 50 por 70, alguno más grande, pero que no haya tampoco mucha diferencia de tamaño, porque ¿no? Creemos que se ve visualmente, es más agradable para el espectador. Tampoco le intentamos poner marcos para embellecerlos, queremos que sea solo lo que es la pintura. Y bueno, a partir de ahí pues hay personas que empiezan en abril y la acaban, y otras empiezan en octubre y casi no llegan. Cada uno va a su ritmo y... Disfrutando lo que es lo importante, ¿no? Aprendiendo, pero también disfrutando del arte. Sí, aprende, pero sí disfrutando, claro. Esto es un relax y ahí no hay prisa, no hay reloj. Y cada uno a su ritmo, que es un ratito que tenemos ahí para estar sin prisas. Cuéntanos, hablemos un poquito de lo que es la Escuela de Arte. ¿Cómo trabajáis? ¿Cómo es el día a día en esa Escuela de Arte? Cuéntanos un poquito. Pues la verdad que es un trabajo súper agradable, porque todo el mundo que viene pues está interesado en esto, con lo cual trabajar es muy fácil porque tienen interés por aprender.
Y bueno, con el grupo de adultos es quizá más profesional en el sentido de que, bueno, pues algunos llevan ya mucho tiempo, tienes que, claro, pues matizar mucho la técnica, también intentamos adaptarnos, también los infantiles, pero sobre todo los mayores, a que ellos expresen como son, es decir, hay personas que son muy detallistas, personas que son más impulsivas o más de impronta y le gusta más la pincelada, entonces no intentamos que todos los cuadros estén hechos con el mismo proceso y tengan un acabado similar, sino que cada uno busque su manera de expresarse según su personalidad, ¿no? Claro, que plasme realmente la esencia de cada persona, exactamente. Que le dé su toque particular. Eso es lo más bonito que creemos nosotros. La técnica está sí, para todos por igual, pero sí que tengan eso, su toque personal, porque ya en la elección del motivo ya lo tienen, pero luego que al plasmarlo plásticamente también se note, y creemos que eso es muy importante porque es algo tan personal el arte como la escritura, como el baile, bueno, como todo lo que hacemos en la vida, pero en esto más, entonces que dentro de lo que vemos en cada persona intentamos canalizarlo y guiarlo por ese camino, no a lo mejor por el que nosotros pintaríamos nuestras obras, pero sí por ese camino, y entonces es muy fácil. Con los pequeños es muy ameno, es muy divertido, es más cansado, pero es muy bonito porque la verdad que ellos tienen en lo que es la educación obligatoria, tienen muy poquito tiempo de plástico, igual que de música, sí. Y entonces en esas edades, a partir de 5 o 6, incluso, bueno, las anteriores sí, pero tienen ya muy poca plástica y a ellos les gusta mucho, es una manera de expresarse, les gusta mucho dibujar, pintar, incluso hacer manualidades, entonces tenemos suerte de que, claro, buscamos que ahí se expresen, aprendan, desde luego aprenden técnicas, pero sobre todo que tengan una manera de expresarse. A ellos les gusta, los que vienen en la actividad que más les gusta, más que el inglés, más que todas, entonces es muy bueno porque haces cosas muy interesantes, muy divertidas, a veces más creativas. Y luego el grupo juvenil, pues la verdad es que es muy gratificante porque, claro, ya a partir, como les guste, lleven tiempo, pues cuando ya tienen 12, 13 años, te hacen unos trabajos increíbles. Y muchos de ellos, digamos, su orientación profesional ya van para Bellas Artes o para ciclos de arte, ya sea medio, superior, le ayudamos en las pruebas, entonces también está muy bien, otros no, pero bueno. Pero lo acompañáis en ese proceso, sí, ¿no? Sí, ya sí, ellos eligen si se quieren sí. ir por ese lado del arte o si quieren dedicarse a otro y lo tienen como afición. Sí, pero es verdad que muchos ya hacen el bachillerato artístico y luego ya pues si quieren hacer el ciclo, Bellas Artes o bueno, ya está, pero muy bien. ¿Alrededor de cuántos alumnos tenéis en la escuela más o menos? Uy, pues este año hemos tenido bastantes, yo creo que unos 100 o así, sí, entre todos los grupos, claro. También tenemos todos los días clase, en fin, que tenemos muchísimos grupos, porque la escuela tampoco es muy grande, pero sí tenemos la posibilidad de hacer muchos grupos, sí. Y entonces por la mañana, por la tarde, grupos dobles, en fin, que en una tarde tenemos 2 grupos, entonces que bueno, ha sido un año bueno, esperemos que el siguiente sea más o menos. De todas formas, de nuestro trabajo nos gusta y yo creo que siempre hay vocación. Es verdad que yo siempre digo que Córdoba tiene mucho artista, mucho potencial de artista, no solo en lo que es la parte plástica, y llevamos ya muchos años en la escuela y siempre, bueno, unos años mejor, otros años menos, pero siempre tenemos, siempre vemos que hay esa afición, claro. Sí, exacto, y además hay más escuelas, ¿no? Evidentemente, no soy la única, entonces, por esa parte muy buena, tenemos ahí ese componente artístico que, bueno, que engrandece la ciudad. Aparte de eso, de mucho también baile, mucho de canto, en fin, que muy bien, que muy artista. Que Córdoba tiene arte. Mucho. Yo creo que Andalucía en general tiene mucho arte, vamos, es verdad. Matilde, te quería preguntar, la semana pasada llevaste a cabo esa inauguración. Sí. Cuéntanos un poquito porque no pudimos estar aquí y queremos conocer cómo se llevó a cabo, cómo fue esa respuesta del público. Pues la verdad que fue muy bonito ver, como te comentaba, a todo el alumnado, todos los grupos juntos, no pudieron venir todos. También lo agradecemos muchísimo porque fue un día de bastante calor, fue el lunes, y fue un poco, aunque fue a las 8, fue un poco. Pero bueno, ahí estuvimos, lo pasamos muy bien. Entonces se sorprendieron todos mucho porque claro, no es lo mismo ver las obras en la escuela y verlas colgadas en la pared, guardadas, que verlas aquí, y sobre todo también, que lo que te comentaba, los mayores se sorprendieron de las obras de los infantiles y las familias de los infantiles de las obras de aquí. Entonces reunir todo, porque también se aprende mucho viendo y viendo otros trabajos y lo que ha querido expresar cada uno y hablando con unos, con otros, entonces eso fue bastante bonito. Y bueno, yo como siempre, pues nos encanta que puede tener la oportunidad de exponer aquí en Diputación, porque siempre nos deja y nos permite exhibir nuestras obras, y claro, es un espacio maravilloso porque además de bonito, de histórico, de emblemático, pues tenés el espacio para exponer cuando tenemos eso, bastante alumnado, que estamos agradecidas, pues poder presentar todas las obras. Entonces, siempre
engrandece aún más las sombras, ya que lo son, lo engrandece mucho más en esta Bueno, sí, intentamos que sea, pero sí, siempre agradecidas a que nos permitan exponer, porque es siempre algo muy positivo para nosotras, para la escuela, pero también para el alumnado, para poder venir a verla. Y es verdad que aquí en Diputación, en el Palacio, vienen muchísimas personas también de turismo, de paso, entonces también la ven. Es un portal de visibilidad muy bueno. Y ahora cuando estaba esperando es que hay muchas personas viéndola, niños infantiles, turistas, entonces bueno, es un sitio donde te da la oportunidad de mostrarlas, que es de lo que se trata, ¿no? De que el arte y la cultura se vea y llegue a todo el mundo, que de eso se trata. ¿Hasta cuándo vamos a poder disfrutar de esta exposición? Pues va a estar hasta el 11 de julio. Este viernes no, el siguiente ya la desmontaremos por la tarde. Así Todavía que, tenemos tiempo para venir a verla y de lunes a disfrutarla. viernes, por la mañana y por la tarde, el horario es maravilloso. Puedes venir por la mañana, puedes venir por la tarde, así que de lunes a viernes se puede visitar. Perfecto. Matilde, muchísimas A gracias. vosotros siempre Y por esperemos interesaros por que esta todas esas actividad. personas que todavía vengan a verlo, que todavía hay Sí, tiempo para que seguro puedan que sí, verlo. seguro que sí. Muchísimas gracias. Esperemos Nada. que pronto volvamos a disfrutar de otra exposición como esta. Pronto, ya toca la del 30 aniversario, así que ya pronto. Ya lo dejamos ahí caer, ¿no? Lo dejamos caer. Muchísimas Andrea. gracias. Muchas gracias. Ya saben, aquí en el Palacio de la Merced de la Diputación pueden disfrutar de diferentes patios llenos, plasmados de obras de arte de la Escuela de Arte Ánfora Córdoba. Y después de pasar por la Diputación Provincial de Córdoba, nos vamos a marchar a publicidad, lo justito para coger agua bien fresquita, eso sí, y regresamos para hablar de problemáticas que hay en los barrios de la periferia.